Y bueno, continuando con nuestros temas en esta segunda conferencia, hablando ya algo sobre riesgo cardiovascular, tengo el placer de presentarles al doctor Eduardo Mini Mendiola. Él es coordinador de la División Cardiovascular del Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE, miembro de la Academia Nacional de Medicina e investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias, buenas tardes. Agradezco a los organizadores del evento la amable invitación. Algo falla en la tecnología de punta. Ahí está. Bueno, todos sabemos que a consecuencia de los profundos cambios acaecidos en nuestro país en los últimos 60 o 70 años, experimentamos una transición epidemiológica, fenómeno que los epidemiólogos llaman al cambio del perfil de enfermedades. En los años 50, las principales causas de mortalidad y morbilidad en el país eran las enfermedades infecciosas y parasitarias asociadas en alguna forma a la desnutrición, la miseria, la ignorancia y la falta de infraestructura hidráulica. En unos cuantos años, esta lenta transición que es característica de los países subdesarrollados y que vemos todavía en África, se aceleró con el modelo que tomó Japón y los países del este en la posguerra. Y en esa aceleración rápida fueron desbancadas de los primeros lugares de mortalidad y morbilidad aquellas enfermedades mencionadas, y ahora son las primeras causas de mortalidad las enfermedades crónico-degenerativas ligadas a la vida urbana insalubre, la malnutrición, el tabaquismo, la inactividad física y el estrés psicosocial. Parte de esta transición epidemiológica conlleva el análisis de una transición demográfica. Vean ustedes cómo en los años 1975 la pirámide poblacional parecía la de una Pizza Hut, y ahora los años cercanos a se engordó la población y engordó la pirámide poblacional, y en el año 25 va a haber un importante aumento de los grupos etarios mayores, y todo esto tendrá un profundo impacto social en el país. Y veas en esta gráfica cómo las enfermedades transmisibles consistentemente han ido disminuyendo desde los años 55 a la fecha, conforme han aumentado ahora también la importancia de las enfermedades no transmisibles. En el último recuento que hace el INEGI y la Secretaría de Salud, vuelve otra vez, como debiera, a considerarse las enfermedades del corazón en conjunto. Y en esta forma ya son la primera causa de muerte, y son casi el 17% de las defunciones ocurridas en el país en el año 2007 fueron debidas a enfermedades cardíacas, de las cuales la más importante es la cardiopatía isquémica. La diabetes mellitus ahora quedó en segundo lugar, y en tercero los tumores malignos, que en la forma cuando se desagregaban todos los tumores no aparecían entre las 10 primeras causas de muerte. Vean entonces cómo las enfermedades del corazón, la cardiopatía isquémica sobre todo, la diabetes mellitus y el evento vascular cerebral constituyen uno de las principales causas de mortalidad en el país. De tal suerte que si sumamos estas tres causas, diabetes, cardiopatías y evento vascular cerebral, causan el 36.2% de todos los fallecimientos. Y nótese que solo había una enfermedad infecciosa entre las 10 causas de mortalidad general más frecuentes en la actualidad. Bueno, atrás de estas enfermedades está la epidemia de sobrepeso y obesidad que estamos viviendo en México. Datos del ENSALUD demuestran, tanto en hombres como en mujeres,
estos índices elevados que van aumentando de la edad escolar a la juventud y luego a la vida adulta. Tal suerte que esta es una de tantas catástrofes nacionales. Una cuarta parte de los niños menores de 12 años tienen estos problemas, 30% de los alrededor de los jóvenes y alrededor del 70% de los adultos mexicanos. La importancia de esto es que es una enfermedad que llama a otras enfermedades, es la madre de todas las enfermedades cardiometabólicas. Y lo que vemos nosotros es la expresión última, la enfermedad cardíaca y metabólica. Y también flotando pues están los rasgos inequívocos de esto: la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, la disglucemia y la protrombosis. Atrás de esto está la triada de la cual descansa todo fenómeno de daño vascular, independientemente de cuál sea el síndrome que lo causa: nitrooxidación de las biomoléculas, inflamación y disfunción endotelial. Abajo de esto está obviamente en la obesidad, la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo, y hasta abajo está la interacción obligada de genes y ambiente. En este recuento del doctor Lerman, pues, imagínense, casi la mitad de los sujetos arriba de 50 años tienen síndrome metabólico. ¿Y cuál es la relación que hay entre la obesidad abdominal y el síndrome? Hay, por supuesto, el caso del gordito sano, el gordito que nos restriega en la cara su HDL, sus triglicéridos y sus cifras tensionales, diciéndome: mira, estoy gordo y estoy sano, en contra de todo lo que tú predicas. Sin embargo, cuando la obesidad abdominal se asocia a las comorbilidades clásicas del síndrome, disglucemia, hipertensión, dislipidemia e hiperuricemia, entre otras, entonces hablamos del síndrome. Y todas estas comorbilidades, por diferentes mecanismos, provocan la tríada clásica en la cual descansa el daño vascular: inflamación, nitrooxidación, disfunción del endotelio. Pero también el adipocito enfermo manda señales también que originan la tríada de arranque del daño vascular. Y esa es la importancia entonces de esta enfermedad. Y ven cómo el índice de masa corporal, como uno de los signos de obesidad, correlaciona con la ocurrencia de enfermedades que sabemos que epidemiológicamente están asociadas a la obesidad. La artritis, por ejemplo, va aumentando paulatinamente el riesgo conforme vamos del IMC normal al muy avanzado. La enfermedad cardíaca también, pero sobre todo la diabetes. Imaginen ustedes, sujetos con índice de masa corporal superior a 35 tienen más de 6 veces la posibilidad de tener esta condición. Y también la litiasis biliar y la hipertensión. Y entonces, el síndrome de la diabetes, que muy frecuentemente se asocia al síndrome metabólico, está formado por varios componentes que muchas veces se nos olvida la interacción entre ellos. No solo es hiperglucemia, hay hipertensión en una elevada proporción de casos, hay alteraciones de los lípidos conformando esa combinación trágica, la llamada tríada lipídica o dislipidemia aterogénica, cuyo poder patogénico aterogénico es mayor que el del colesterol LDL solo, la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y un ambiente trombofílico. Y entonces sabemos que la diabetes tiene estas comorbilidades y que vive el paciente que la sufre con estas espadas de Damocles sobre su cabeza, que cuando no se hace nada por contrarrestarlas son las causantes de las complicaciones micro y macroangiopáticas. Ya sabemos todos que
que la mayor parte de los pacientes con diabetes mueren fundamentalmente de cardiopatías. Sumen ustedes la cardiopatía isquémica en el lado izquierdo. ¿Saben dónde está esto? Aquí. Junto con otras formas de enfermedad cardíaca y EBC, y llegamos casi al 70% de las causas de muerte en el paciente con diabetes se deben a causas cardiovasculares. A través de múltiples mecanismos angiopáticos, la diabetes y el síndrome metabólico, a través de la hiperglucemia, de la hipertensión arterial sistémica, la dislipidemia heterogénica, el estrés nitrooxidante, la inflamación vascular y cardíaca, la activación protrombótica, la insulinotoxicidad, la producción de los AGEs y la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, todos estos mecanismos a través de diferentes procesos causan daño en los vasos. Y vean que entonces no es sorprendente, por ejemplo en este estudio de Botnia, cómo la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular se eleva considerablemente en los pacientes con síndrome metabólico, tengan o no diabetes. Y hablando de desenlaces cardíacos coronarios, vean ustedes cómo los pacientes con el síndrome, con o sin diabetes, tienen varias veces más posibilidades de desarrollar cardiopatía isquémica, infarto del miocardio y EBC. Vean en esta gráfica el riesgo relativo de cardiopatía isquémica en pacientes con síndrome metabólico en diferentes estudios o encuestas, el NAN-Stress, el WOSCOPS, el estudio de pravastatina en el oeste de Escocia, en el estudio de las mujeres o en el estudio de pacientes de bajo riesgo de la Fuerza Aérea, como en todos ellos hay un incremento del riesgo de contraer cardiopatía isquémica en los pacientes con ese síndrome. Este es un estudio nuestro que intentó ser continental y finalmente solo contribuimos Venezuela, México, Cuba y Argentina, lo cual se ve que las suposiciones del doctor Yusuf de que los 9 factores de riesgo son universales para todas las etnias es una soberana mentira. Fíjense ustedes cómo en Cuba la razón de momios para explicar este es un estudio de casos y controles, casi 9 veces más los pacientes con infarto tenían colesteroles muy altos y en cambio en México la contribución de la colesterolemia importante solita no es tan importante. Pero en cambio nosotros tenemos esta razón de momios para la diabetes comparándola con casi nada con los cubanos. De tal suerte que los mismos factores operando en diferentes etnias con diferentes aparatos genéticos tienen diversos desenlaces y cada etnia, cada nación tiene la obligación de determinar cuáles son los factores más importantes en su población. Bien, hablando simplemente de la disglucemia, sabemos que hay un incremento proporcional de la mortalidad por enfermedad coronaria en pacientes, según vamos, con glucemia normal, con intolerancia a la carga oral de glucosa, con reciente diagnóstico o ya con la enfermedad establecida. Y vean ustedes, la prevalencia de infarto en mujeres con diabetes es el doble de las que no tienen el síndrome. Y la prevalencia en hombres pues es también más elevada, es más alta también la mortalidad después del infarto a los 10 años y la prevalencia de insuficiencia cardíaca es sumamente más alta en los pacientes con diabetes. Vemos que en este estudio, por cada % de hemoglobina glicada que sube, aumenta 24% la mortalidad total en hombres y 28% en mujeres.
Es importante porque, viendo esta tabla, el valor de hemoglobina glicada que aconseja la ADA de 7 corresponde a una glucemia promedio en los 3 meses anteriores de 150. Aún las personas sin diabetes con 6 de este valor tienen promedios de 120, indicando pues que la hemoglobina glicada indica también la glucemia postprandial. Y por esta razón, quizá la ADA es que ahora está preconizando su uso como parte del diagnóstico de diabetes. Llamo la atención de qué es esto de la hemoglobina glicada. Es glicada y no glucosilada porque la glicación es la autooxidación de las biomoléculas no enzimáticamente, que es justamente lo que pasa. Y vean ustedes cómo la oxidación de aminoácidos y carbohidratos o lípidos forman los intermediarios dicarbonilos, que son unos de los antecesores de los AGEs, y también de los aminoácidos con los carbohidratos a través de las bases Shift, el reordenamiento automático, los productos Amadori, entre los cuales uno de ellos es justamente la hemoglobina glicada. A estos AGEs que producimos todos, pero mucho más el diabético, se agregan los AGEs exógenos del humo del tabaco y de algunos refrescos. Por ejemplo, la Coca Light es la que tiene mayor número de estos venenos, que actuando en receptores específicos en ciertos tejidos causan inflamación. Esta inflamación afecta también a una proteína llamada HMGB1, que otra vez actúa activando a los receptores, y estos receptores son causa de inflamación, apoptosis y fibrosis. Esto es parte del daño de esto en los diabéticos. El estrés carbonílico es muy importante porque no es combatido por los clásicos antioxidantes que hay. Y en este estudio nuestro, vean ustedes cómo sujetos con síndrome metabólico sin diabetes, con estrés carbonílico muy alto en la etapa basal, tratados un año, unos con dieta y ejercicio y nada, y otros con dieta y ejercicio y metformina, como la metformina en dosis modesta redujo dramáticamente la concentración de los carbonilos, indicando uno de los mecanismos más de utilidad de esta droga clásica. Estas son algunas de las enseñanzas del famoso y clásico UKPDS, en la cual una reducción modesta en aquellos tiempos de 8 a 7 disminuía importantemente todas estas variables: la mortalidad total, la mortalidad por diabetes, la morbilidad por diabetes, síndromes coronarios, PBC y sobre todo microangiopatía. Esto era lo que sabíamos. Y entonces, recientemente ha habido intentos para decir, bueno, si esto lo logró reducir de 8 a 7, ¿qué pasaría si lo reducimos de 7 a 6.5? Y entonces, en el famoso estudio ACCORD, 2 grupos, uno con terapia estándar, con miras a encontrar 7.5, y otro a llegar a valores más bajos de hemoglobina glicada a través de terapia intensiva. Diferencias importantes en ambos grupos es que el grupo de terapia intensiva casi en su totalidad tomaban rosiglitazona y recibían mucha más insulina que los de la terapia estándar, hecho que no siempre se toma en cuenta a la hora de analizar los resultados. Entonces, de esto es uno de los fundamentos para algunos que dicen que no hay que ser muy estrictos en el control de la diabetes. En algo tienen razón, por supuesto. ¿Y ustedes cómo? Tanto el tratamiento intensivo como el estándar, pues no modificó importantemente los desenlaces infarto fatal y no fatal o muerte cardiovascular. Sin embargo, sí hubo una reducción en el infarto no fatal, aunque la mortalidad por cualquier causa aumentó en el grupo del tratamiento intensivo.